lista y dispuesta entonces nuestros miércoles presidenciables. Los miércoles presidenciables. Me salió como así. Muy buenos días. Es su primera vez. Bienvenida a La Voz de los que Sobran, Paula Narváez. Esta mañana queremos conversar con la precandidata presidencial del Partido Socialista. ¿Cómo está, Paula? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La saludo a Alejandra, Daniel, Rodrigo. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Y un saludo cariñoso también a todos quienes nos están viendo y escuchando a través de la plataforma. Gracias por la invitación. Hay muchas preguntas, Paula, que ya le están haciendo, ya sea a través de Twitter, a través de el YouTube, el Facebook, y nosotros también tenemos una comunidad que es muy activa a través de un WhatsApp que tenemos. Pero venimos de un tema que me parece interesante que entremos entonces en eso de inmediato, que tiene que ver con los presos de la revuelta, ¿verdad? Y todo lo que pasó con el estallido. Anoche se habló mucho de un estallido 2.0 también. Estamos en un momento muy álgido, ¿verdad? El gobierno ha llegado tarde y mal con sus ayudas, ¿verdad? Entonces, primero quería saber cuál es su visión del estallido social, de la revuelta social, a mí me gusta decirle en realidad. Bueno, mi visión es que es un hecho histórico de la más alta relevancia en nuestro país, que sin lugar a dudas va a marcar un antes y un después respecto, ¿no es cierto?, de cómo la institucionalidad en general y la institucionalidad política en particular se vio sobrepasada por la fuerza y la voluntad de la gente, que de manera, podríamos decir, espontánea, a lo largo de todo el país, puso en la agenda pública de manera clara y decidida que había una serie de materias que estaban completamente pendientes y que estaban generando una profunda injusticia social y que por lo tanto el país no podía continuar en esas condiciones. Creo que la voz de la gente a través del estallido social generó el cambio fundamental que estamos viviendo hoy día y que, bueno, se traduce desde el punto de vista institucional en una nueva constitución. Cuando analicemos el cómo Chile superó la constitución del dictador, necesariamente el enlace histórico será el estallido social. Y es por eso que he señalado que la nueva constitución le pertenece al estallido social. Porque si bien hubo un intento de cambio a la constitución, de tener una nueva constitución, con un mecanismo institucional, democrático, participativo, que fue lo que planteó el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, las condiciones políticas, ¿no es cierto?, y la llegada de este gobierno de derecha hizo que ese proyecto quedara guardado en un cajón. Claro. Y que no se siguiera adelante. Pero la gente, la ciudadanía, lo que hizo fue, ¿no es cierto?, expresar el necesario cambio, la necesaria transformación, ratificado en un plebiscito del 25 de octubre, donde 8 de cada 10 chilenos dijo: queremos una nueva constitución, pero además queremos que sea redactada por la ciudadanía en forma completa. Paula, ¿qué hacemos con los presos de la revuelta? Y que era lo que estábamos conversando nosotros, personas que son como una especie como de víctimas de este proceso, ¿no? Estaban en la calle, muchos de ellos, la mayoría absueltos, como lo estábamos mostrando. Y están en un limbo, o sea, más allá de las consideraciones, entendemos y he estado leyendo yo alguna entrevista que usted plantea legítimamente que acá en Chile no hay presos políticos, pero sí hay una extensión impropia de los procesos, ¿cierto? Que no han sido los dinámicos que debieran ser, sobre todo pensando en que buena parte de las resoluciones finalmente determinan la libertad de los acusados. Exactamente. Bueno, aquí hay varias confirmaciones con la situación de los y las jóvenes detenidos, porque ¿qué es lo que pasa acá? Primero, a propósito de lo que ustedes estaban comentando en el panel, se encarcela la pobreza, porque las diferencias, la discriminación que sufren estos jóvenes, ¿no es cierto?, sería impensable si estuviéramos hablando de jóvenes de clase alta o, ¿no es cierto?, con unas condiciones económicas distintas, ¿no es cierto? Eso es así. Y esa es parte de la indignación del pueblo chileno. El que exista esta discriminación, es que exista esta diferencia de trato y que esa diferencia de trato en la justicia,
Daniel, que es abogado, ¿no es cierto? Me imagino que también tiene un análisis desde lo jurídico. ¿Cómo la justicia entonces lo que hace ahí es generar un daño y atentar contra lo que la propia justicia busca? Y que es, ¿no es cierto?, que esta condición social y económica sea el factor que no les permita el debido proceso y que justamente la prisión preventiva se distorsione y que se establezca, ¿no es cierto?, este periodo prolongado de detención que no tiene hoy día una salida justa para esos jóvenes. Entonces, a mí me parece de la más alta, digamos, gravedad lo que han vivido. Ellos tienen todo el derecho a querellarse contra el Estado chileno. Como aquí se decía, Rodrigo creo que lo decía, la posibilidad de que el Estado sea llevado, ¿no es cierto?, a instancias internacionales por esta denegación de justicia es altamente probable y por lo tanto es muy, muy preocupante. Yo lo que he planteado, asumiendo como futuro gobierno, es, por supuesto, tener una comisión de verdad, justicia y reparación para los casos de violaciones a los derechos humanos. Aquí hay una violación fundamental al denegar justicia a estos jóvenes que han estado injustamente o no debidamente procesados en este periodo y por lo tanto con eso denegándoles justicia a ellos también. Esos jóvenes que fueron considerados héroes para muchos y muchas, olvidados hoy día en unas condiciones que obviamente están muy, muy vinculadas con su condición y origen social. Sí, Paula, la quiero apretar un poquito, me permite, ¿no? Apretar con una... ¿En qué sentido? No. No, una pregunta. Lo que pasa es que, ¿qué veo yo? Y puedo estar muy equivocado, pero quiero que usted me lo conteste. Yo veo que hay hoy día, en su condición de precandidata me refiero, Paula, hay una suerte de que hay precandidatos más oficialistas y precandidatos menos oficialistas. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno ve a Jadwe, a Giles, no sé, a Boric un poco, a Marcelo Díaz, que son precandidatos, están fuera del sistema, no son queridos, por decirlo así, por La Tercera, por el Mercurio, por el Canal 13, pero yo veo, y puedo estar equivocado, Paula, que usted es parte de la oposición, pero del oficialismo. Del oficialismo en términos de lo que es hoy día el Partido Socialista, porque en el fondo es la oposición oficial, no lo que es el Frente Amplio, el PC, esta es mi visión. Y por eso que creo que no ha aprendido tanto, usted lo explicaba el otro día, que hay que darle tiempo, porque usted también reconocía que no había aprendido mucho su candidatura, lo decía y decía que hay que profundizar más, hay que dar más tiempo, darme a conocer, y me parece muy legítimo, ¿ah? Pero creo que usted representa, en fondo, a ver, lo voy a decir así como bien burdo, y usted me corrige y tiene todo el derecho a mandarme a la punta del cerro. Creo que le falta calle. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo no está siendo representativa de la gente común. ¿Qué piensa usted de eso y cómo cree usted? Oiga, y tiene un juicio de valor lo que estoy diciendo, Paula, que quede claro, no. No, lo tiene, por eso lo estoy diciendo. Es súper, mi pregunta es súper subjetiva y desde acá, sé con mucho respeto además, pero no estoy haciendo una cosa objetiva para nada. Entonces, pero ¿cree usted que hay algo de eso? Porque obviamente que usted no ha aprendido, usted es una mujer inteligente, valiosa, yo lo siento así, pero está atrás. Y la gente como que no la siente suya. ¿Me explico, no, Paula? Entonces, eso me gustaría que usted lo dijera, porque es una cuestión que yo tengo. Digo, bueno, es socialista. Allende era socialista. Paula Narváez es del mismo partido que Salvador Allende Gossens. Pero no la siento, y yo creo que la mayoría de la gente no la siente como cercana a ellos, como para ser su presidenta. Esa es mi pregunta, y yo sé que es súper subjetiva, Paula. No solo subjetiva, Daniel, es tremendamente prejuiciosa. Sí, lo acepto, pero... Usted ha hablado desde el prejuicio completamente. Lo acepto y sí. Y le pido disculpas incluso. Pero es que si no le pregunto le estaría mintiendo, Paula, si ese es el problema. Porque son sus impresiones personales, absolutamente. De la gente, hace una serie de generalizaciones. Absolutamente. Sí, yo le voy a contar cosas porque pero no es en mala, no es en mala leche. Así lo siento y no me voy a quedar, por lo tanto, diciéndole, mira, es un prejuicio, yo no le voy a contestar nada, porque eso sería una actitud arrogante de mi parte, y yo no soy para nada arrogante. Primero, creo que hay varios factores que además permiten en su pregunta y análisis que usted me pueda también conocer un poquito más. Perfecto. Efectivamente, yo llevo recién 3 meses de campaña, ¿ya? Frente a candidatos y candidatas que llevan décadas. Sí, es verdad. Quiero decirlo. Segundo, que todos tienen una plataforma desde donde hablan.
Y todos, o la gran mayoría, habían planificado ser candidatos presidenciales. Nada de eso está en mi, realidad. Primero, yo renuncié a mi trabajo, ¿ya? Esto fue una solicitud que se hizo desde las mujeres socialistas principalmente, frente a una realidad que no les gustaba, y que era que primero hubiese ausencia de mujeres, en el caso de las opciones del Partido Socialista, a una candidatura presidencial. Y a mí eso me parece un hecho político sumamente importante que además lee muy bien el momento que estamos viviendo, ¿no? Y por lo tanto ese nunca más sin nosotras, y poner mi nombre es porque hay una valoración, y le quiero decir bien en esto, Daniel, bien claramente, el apoyo que yo tengo y siento es principalmente de la base del Partido Socialista. No es de la cúpula del Partido Socialista. Perfecto. Esta no fue una candidatura que salió de la mesa directiva del PS y dijeron, miren, aquí está. No, si les costó incluso después decir apoyarla, no sé si eso está claro. Hubo ripio. Entonces, pero se invisibiliza el hecho político de que son las mujeres que hacen una carta que firman más de 3.000 personas y que dicen nunca más sin nosotras. Y eso se invisibiliza, es como que no fuera importante, cuando muchos otros candidatos se levantaron en la mañana, se miraron al espejo y dijeron, quiero ser candidato presidencial. Yeah. Entonces, primero. Segundo, porque a las mujeres nos ningunean en política. Y más nos ningunean a las que hemos construido nuestra trayectoria en el terreno, porque cuando usted me dice que me falta calle, es porque usted no me conoce, Daniel. Sí. Yo vengo de la región de los lagos. No solo nací, estudié, me vine a Santiago a estudiar en la universidad, volví a mi región y trabajé 14 años en la región de los lagos. Conozco el territorio, conozco el terreno, conozco el trabajo con la organización social, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones de mujeres. A mí no me cuentan cuentos. Sé perfectamente lo que es además estar en un cargo como funcionaria pública y estar en un cargo como autoridad. Conozco la región, conozco el país y tuve la oportunidad maravillosa de trabajar en un organismo internacional y conocer, por lo tanto, el ámbito internacional. Entonces, de que experiencia, trayectoria política es invisible en un centro y en un Santiago que mira en las 4 cuadras que rodean la Moneda como si ahí ocurriera todo. Ya, tiene razón. Paula, Tiene razón. La puedo entender. Un poquito, Ale. Sí. Ale, pero un poquito más, quiero decir el tema de las plataformas, desde dónde se habla y desde dónde se tiene visibilidad pública. Yo no soy alcaldesa, no soy senadora, no soy diputada, no soy presidenta de partido. Yo soy una profesional que he vivido de mi trabajo, que he tenido un tremendo privilegio, por supuesto que sí, ser ministra de Estado de 1 año 6 meses, esa es la realidad, 1 año 6 meses, me entregó una visión del poder político y un conocimiento interno de cómo funciona, pero absoluto, y me siento honrada de haberlo podido hacer. Pero de ahí a decir, ¿no es cierto?, que formo parte de un establishment, es una manera, siento yo, de ningunear esta candidatura. Y además decir otra cosa, el Partido Socialista tiene 88 años de historia. Esa es una realidad indesmentible y yo pertenezco al Partido Socialista. Obviamente ese peso en la historia del país lo tiene como lo tienen otros partidos de esa larga trayectoria y que han estado construyendo la historia política de Chile, y no lo podemos negar. Y yo también me siento orgullosa de pertenecer al Partido Socialista de Chile. Entendiendo todo eso, Paula, yo a mí comparto plenamente que a las mujeres siempre se nos hace más difícil, sobre todo en un ámbito tan machista como la política, ¿verdad? Y más si es una mujer de regiones. O sea, eso doble. Yo también lo comparto. Pero sí hay una percepción que tiene que ver con la ciudadanía. No es un prejuicio de Daniel el hecho de que usted sea, por ejemplo, ungida a dedo por Michelle Bachelet, que es como un concepto que se ha generalizado. ¿Qué respondería a eso? Es que eso forma parte de la campaña del ninguneo y yo no lo permito, y no solo no permito que se haga ese juicio de manera tan fácil, de manera tan burda desde mi punto de vista, con la intención de dañar la imagen de esta candidatura. Perfecto. Antes que la presidenta Bachelet firmara la carta, que por supuesto yo valoro y agradezco mucho porque es una figura muy relevante, pero además se hace sin conocer a la presidenta Bachelet en términos de qué es lo que la motiva, ¿no? Y lo que la motiva a ella es una causa bien importante, Alejandra, que tiene que ver con la representación de las mujeres en política. Y creo que es muy importante, y ella se mueve por esa causa en el mundo entero. Sí, también. claro. Sí. Y lo hizo en Chile como una ciudadana, por supuesto ligada al mundo del Partido Socialista, y firmó esa carta. Pero yo no voy a permitir de que se siga reproduciendo esta caricatura para dañar esta
este Entonces proyecto usted puede político. decir directamente, no soy ungida por Michelle Bachelet. ¿Lo podría decir? Por supuesto que no lo soy. Por supuesto que no lo soy. Primero sería presuntuoso decir una cosa como esa. No es así. Y además quiero decir también que, insisto, se daña el hecho político importante, se subestima el hecho político importante de el empuje de esas mujeres anónimas que tienen mucha trayectoria política en sus barrios, en sus organizaciones. La diversidad de las mujeres que fue a inscribir mi candidatura al Partido Socialista el día que lo hicieron, creo que habla bien de justamente de esa diversidad de apoyos que tengo hoy día en la base del partido y que queda invisibilizada frente a la intención, ¿no es cierto?, de algunos sectores que quieren generar una subestimación de esta candidatura. Yo creo que a lo mejor hubo problemas en el diseño inicial de la campaña porque, en efecto, el mundo cambió en Chile muy rápido. Entonces, hoy día el valor que tienen los medios tradicionales, por ejemplo, no es el mismo que tenían hace 4 o 5 años. No, claro. Cuando usted aterriza en Chile para lanzar su candidatura, por ejemplo, lo hace a través de los medios tradicionales. Yo me acuerdo de esa entrevista en La Tercera. La Tercera, la mostramos recién. Nosotros, por ejemplo, hemos armado como medio de comunicación una comunidad donde la mayoría de la gente siente cierto grado de desdén a la política tradicional. Pero hoy día, y es la pregunta fundamental a la que quiero apuntar ahora, usted está en una disyuntiva que es bien compleja y me gustaría saber cómo la puede resolver. Hay un grueso número de gente que sin ser comunista está apoyando a Daniel Jadwe. Hay un grueso número de gente que sin ser humanista está apoyando a Pamela Giles. Cierto que son candidatos, particularmente Giles, que viene de un mundo más outsider, ¿cierto? Pero que ahí está. Que no es del establishment político, claro. Usted para crecer necesita también convocar a esa gente, convencer a esa gente, que no es militante, que simplemente por la razón que sea, e incluso hay harto populismo en alguna de estas candidaturas, toman una decisión. ¿De qué manera usted va a tender ese puente? ¿Qué le puede ofrecer para seducir a esas personas que son vitales para que su campaña sea exitosa el día de las elecciones? Bueno, primero yo quiero señalar que esto del diseño de lanzamiento de la campaña es algo bastante más artesanal de lo que se puede imaginar. Recuerden que hice un video desde Puerto Montt, porque yo estaba en el sur a propósito de la pandemia, ¿no? Entonces desde ahí hice un video completamente artesanal y mandé a los distintos medios. Y luego algunos recogieron la intención de querer entrevistarme. Así fue. Y en relación mire, yo creo que no cabe duda, ninguna duda, de que el sistema político en Chile está en una crisis importante y que ese sistema político representado por los partidos políticos son, por supuesto, quienes más en duda están por parte de la ciudadanía. Y los partidos que han estado durante todo este tiempo, ¿no es cierto?, conduciendo los destinos del país en estos 30 años de democracia, evidentemente son aquellos que están mucho más escrutados, sobre todo los de la centroizquierda, más incluso que la propia crisis que pueda estar viviendo la derecha, pero que responde a otras consideraciones. Entonces, hay un elemento que no tiene que ver personalmente conmigo, ni con los candidatos en persona, digamos, de cada uno de los otros partidos de la centroizquierda, sino que más bien tienen que ver con una evaluación que la ciudadanía hace de este sector político y de cómo su gestión ha permitido o impedido que se resuelvan temas estructurales para la gente. Y es por eso que yo creo que la centroizquierda, podríamos decir, lo que hoy día es la unidad constituyente, desde la DC hasta el Partido Socialista, está puesta mucho más en tela de juicio que el resto de los partidos, porque no han estado ese resto de los partidos gobernando durante todo este tiempo. Entonces, yo creo que lo importante aquí es despersonalizarlo también, porque hay un tema de dónde uno pertenece, cuál es tu domicilio político. Lo que yo no voy a hacer es renegar de dónde vengo, porque eso sí me parecería lo más deshonesto que hay. Creo que hay tiempo todavía para que las personas vayan conociendo nuestra propuesta, qué es lo que ofrecemos al país, desde la experiencia, pero también desde los aprendizajes. Y hay que darse ese tiempo para recorrer Chile, para tener esas conversaciones, y no partir desde ahora, ¿no es cierto?, sintiendo que no hay cómo conquistar de alguna manera, ¿no es cierto?, la confianza de las personas. Yo tengo toda la impresión más bien contraria de que es en el diálogo, en el conocimiento directo, en el trabajo con la organización social, donde se van justamente despejando muchos mitos y se van generando poco a poco. Me parece que usted acaba de decir hace un reciencito más o menos que
quiere que la gente la conozca. Entonces vamos a algunas definiciones. El WhatsApp de la comunidad está muy activo mandando preguntas. Y hay un tema que nos tiene a todos bastante aquí. De hecho, tenemos posturas distintas, incluso sobre este tema nosotros mismos, que tiene que ver con la acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Y esto a raíz, por supuesto, de de que ayer lleva, ¿no es cierto?, cumple su promesa, digamos, y lleva al Tribunal Constitucional el proyecto de ley del tercer retiro del 10%. Pero entonces se empiezan a levantar las voces sobre una acusación constitucional. Y el PS, en un primer momento, a través de Marcelo Chilling, sale diciendo que no va a estar a favor de la acusación constitucional. Hoy en la mañana, la mesa directiva del mismo Partido Socialista le solicitó a la bancada de diputadas y diputados estudiar la acusación constitucional contra Sebastián Piñera. A lo mejor no tiene que ser solo por lo del 10%, sino por su mala gestión, claramente, con la pandemia. Según mi punto de vista, hay muchas razones por las cuales se podría llevar una acusación constitucional al presidente. ¿Usted está a favor o en contra de esa acusación constitucional? ¿Está más bien con la mesa directiva o con los diputados que creo que hace minutos dijeron que estaban ahora sí estudiando lo de la acusación constitucional? Bueno, mire, yo creo que en esto, primero que todo, es un hecho de la realidad el que el presidente Sebastián Piñera y su gobierno abandonaron al pueblo chileno en esta crisis. Yo creo que eso es un hecho indesmentible. Probablemente jurídicamente se pueda debatir acerca de esto, pero lo que hemos visto durante estos meses en términos de lo que la gente ha tenido que sufrir nos demuestra que el Estado no ha recurrido, ¿no es cierto?, con todos sus instrumentos a proteger a las familias chilenas. Y eso está encabezado, en el caso de nuestro país, por el jefe de Estado y jefe de gobierno, que es el presidente de la República. En ese sentido, y considerando nuestro Estado de Derecho y considerando el funcionamiento de nuestras instituciones, son los diputados, ¿no es cierto?, quienes tienen que, en su mérito, evaluar una acusación constitucional. Ellos son los que tienen la facultad. Y por eso coincido con la mesa directiva del Partido Socialista sobre la necesaria estudiar las causales, porque lo que hizo el diputado Chilling ayer es decir que por la vía de que el presidente hubiese enviado el requerimiento al Tribunal Constitucional no se configuraba la causal para la acusación constitucional, porque es una facultad, digamos, facultad que tiene el presidente enviar. Entonces, esa causal no permite la acusación constitucional. Lo que se está abriendo hoy día es un análisis del artículo 1 de la Constitución, inciso 9, para evaluar con prudencia y con todos los elementos jurídicos sobre la mesa si esa acusación constitucional se puede hacer por la vía, ¿no es cierto?, de señalar esta causal. Yo creo que eso es lo importante y lo responsable de hacer, porque si así como las medidas sanitarias se tienen que tomar de manera rápida, acertada, oportuna, las decisiones de carácter institucional requieren de mesura y requieren de reflexión. Y eso es lo que hoy día está haciendo la bancada de diputados socialistas y yo creo que es el camino que hay que seguir. Oiga, Paula, usted habló recién de temas estructurales. Y yo hace un tiempo, cuando recién llegó, la vi hablando, y corríjame si estoy mal, y siempre de buena fe, entiéndame, Paula, porque jamás voy a hablar de mala fe, porque además tengo la mejor impresión de usted, que quede claro. Pero cuando usted llegó, habló de las AFP y que había que modificarlas y subir los 6 puntos, etcétera. Cuando la percepción que tenemos algunos es que hay que cambiar el sistema de pensiones completo. No seguir apoyándonos como... Entonces, no sé si ha cambiado su impresión, cuál es su visión hoy. Es que por eso lo dejo abierto. Daniel, sí. De hecho, pregunta Verónica Carrasco en YouTube, dice, si conoce tanto la calle, si fuera presidenta, ¿qué va a hacer con las AFP? ¿Cuál será el cambio que planea hacer con respecto al Sename? Ah, ya. No, pero lo de la AFP... Vamos con la AFP. Pero ¿por qué no que está dispuesta a cambiarlo entero? Entonces, lo dejo abierta la pregunta, Paula. ¿Qué piensa usted? Este es un tema bien... Esto tiene un carácter político y tiene un carácter técnico que están entrelazados. Las AFP, tal como las concebimos hoy día, van a dejar de existir. Ah, qué bueno. Gracias. Listo, se acabó entonces. No, sí, está muy bien. Sin AFP. O sea, tal como las concebimos hoy día, claro. ¿Sabes por qué? Pero porque aquí viene la segunda parte de la explicación, que en la tele o en los medios cuesta a veces tener todo el tiempo para explicar. No, dele nomás. Porque lo que estamos
Porque lo que estamos diciendo, lo que estamos señalando es que vamos a tener 3 pilares, ¿no es cierto? ¿Por qué digo 3 pilares? Porque hay un consenso bastante amplio sobre un sistema de carácter mixto, ¿no? Que mantiene la capitalización individual, que mantiene el pilar, el pilar solidario y que genera otro pilar fundamental que es el de la seguridad social, ¿no es cierto? Para la administración de ese 6% adicional vamos a tener un ente único que administra, ¿no es cierto?, ese 6% solidario que se necesita. ¿Por qué se necesita? Porque necesitamos mejorar las pensiones de las mujeres, necesitamos mejorar las pensiones actuales y necesitamos mejorar las pensiones de aquellos que les ha ido mal en la vida, que no han tenido las expectativas de empleo que alguna vez tuvieron, fracasaron, hubo desempleo, etcétera. Esas personas tienen que recibir solidariamente un aporte de aquellos a los que les fue mejor en la vida. Concepto de solidaridad, ¿no es cierto? Pero hay un pilar de capitalización individual que perfectamente puede ser administrado por este mismo ente público. Y por lo tanto, en ese sentido, las AFP que hoy día, por integración vertical, te administran la cuenta y además, ¿no es cierto?, generan el negocio de poner tus fondos en los distintos portafolios, esa integración vertical, ¿no es cierto?, les genera a ellos unas utilidades gigantescas. Por la administración. Ese sistema, por la administración. Sí, lo que pasa es que ¿no cree usted en un sistema de ahorro colectivo? O sea, no haya dinero individual, dices tú. Sí. No, lo que pasa es que creo en el sistema de ahorro colectivo de ese 6%, Daniel. No, de todo. No, pues que en eso tenemos que hacernos cargo de lo que pasa con la comunidad, con la gente, con la ciudadanía. Pero si eso se va a ir acabando. Todos los estudios que se han hecho en cuanto a esto es que la gente quiere mantener su pilar de capitalización individual. Eso está muy internalizado. Eso está muy... Sí, pero Daniel, eso falta explicación. Sí. Pero es verdad. Sí, pero espérate. De los 30 países que Pepe Piñera le vendió el sistema, 18 volvieron a un sistema de reparto. Pero eso fracasó completamente, ¿no? Está bien. Si uno plebiscita, Paula, yo estoy de acuerdo con usted. Si uno plebiscita, por ejemplo, la idea de que tuviéramos un sistema 100% solidario, se perdería ese plebiscito. Sí, pero está muy internalizado en nosotros y es parte también de cómo el individualismo se ha adueñado de nuestras decisiones y de nuestros nortes, el que pertenezca esa plata en nuestra cuenta y verla ahí, y sobre todo a la gente no le va... Ahora que la vio y que pudo constatar un primer y un segundo retiro, esa cuestión se le quedó todavía más fuerte. Hay que imaginar que si tuviéramos un sistema de reparto, por ejemplo, 100% de reparto, no, tampoco. No hubiera sido posible ni el primer ni el segundo retiro al 100%. No hubiera sido. Pero eso es porque estamos piensen que ya la discusión de la solidaridad del 6% es cuestionada. Sí, yo creo que aquí hay algo que preguntar. La oposición se la ha jugado por mantener ese 6% como ahorro colectivo y como acción colectiva de ese fondo solidario. Entonces, sí, porque la propuesta del gobierno es 3 y 3. ¿No? Claro. Y la propuesta de la oposición es que todo el 6% sea ahorro colectivo. Sí, lo que pasa es que yo creo más en la postura de la Fundación Sol que establece un sistema distinto, yo también, pero esas son posturas individuales. Sí. Yo quiero preguntarle a Paula que si es que llegáramos a una eventual primaria lográramos que la oposición se uniera y hubiese una primaria y ganara Daniel Jadwe, ¿usted está dispuesta a darle su voto a Daniel Jadwe? Y a llamar a votar por Daniel Jadwe. Alejandra, si hay primero, ¿cómo vamos a llegar a ese acuerdo de una primaria única de toda la oposición? Porque hemos puesto sobre la mesa las ideas programáticas básicas que todos vamos a suscribir, que todos nos vamos a apoyar. Sí. Estamos de acuerdo en pensiones, estamos de acuerdo en derechos humanos, estamos de acuerdo en recuperación del país post pandemia, que son como ejes, ¿no?, fundamentales. Derechos humanos, pensiones, ya que hablábamos de lo estructural, ¿no es cierto?, y recuperación del país post pandemia, que nos va a tomar un tiempito. El agua. Sí. Bueno, es que el agua además va a venir acompañado del proceso constituyente, quiero decir, pero sí, el agua. Asumir que hay una crisis hídrica y que tenemos que hacernos cargo de eso para garantizar el derecho humano al consumo del agua, por supuesto. Pero dicho eso, ¿no es cierto?, si firmamos y suscribimos ese acuerdo y llegamos a una primaria, gane quien gane esa primaria, tiene que recibir el apoyo de todos los demás. Eso es un principio democrático básico, si no, ¿cómo generas el acuerdo? Absolutamente, sí. Estoy de acuerdo con usted. Entonces sí.
está en esa posición. Perfecto. Es que Y al revés, son yo al preguntas. revés, yo espero... Espera lo mismo, y al revés, obviamente, Yo espero, que también, yo espero lo mismo, eso es recíproco. Sí, Claro. comparto. Ahora, el camino complejo y pedregoso, porque en esto yo no soy nada de ingenua, es construir esa unidad, pues. Sí, claro. Eso es totalmente... Es lo más difícil, el día utópico, de hecho. Es quizás De hecho, lo el más PPD no había rechazado la DC. No sé qué piensa usted de eso. Como No, yo no estoy de acuerdo, lo he dicho con todas las letras. Yo no estoy de acuerdo en excluir a la democracia cristiana de un acuerdo amplio de la oposición. Creo que nos necesitamos todos y todas para poder gobernar los cambios. Pero con garantía de no replicar lo de la nueva mayoría, supongo yo, porque en el fondo es un hecho de la causa. Es que lo dijo con esfuerzo, de que haya- con una cuestión programática, si tienen que asumirse eso, yo creo que tiene razón. ¿En qué, Rodrigo? En los, ¿En qué dicen no replicar? en los compromisos programáticos, porque evidentemente un sector de la ADC finalmente se alejó de ello y bueno, no se pudieron cumplir, entonces yo creo que hay que tomar garantía para que no se repita eso. No leyó Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. el programa, Yo decía. estoy de acuerdo con la distinción que usted hace, Rodrigo, de con un sector de la democracia Sí. cristiana, pero no fue toda la Sí, democracia cristiana. es un sector. Eso es muy importante. Señor Burgo, lo sabe. Demos nombre, ya. Paula Narváez, ha sido un agrado tenerla Muchas esta gracias. mañana conversando con la voz de los que Muchas sobran gracias, en se estos pasó. miércoles presidenciables. Muchas gracias, Paula. Paula. Que esté muy bien. Que esté muy Gracias bien. por la oportunidad. Mucha Chao, suerte. Que chao. tengan buen día. Que le vaya bien igualmente.